Ok. Gracias, buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes a esta nueva sesión y transmisión de la clase de macarons. El día de ayer, pues, con una expectativa increíble y una lluvia de preguntas, se terminó la clase y yo diría que con más inquietudes por aprender y por saber. Pues, Pamela está presta y dispuesta hoy día para continuar con esta sesión de clase y esperemos hoy día salvaguardar todas esas preguntas que ustedes tuvieron el día de ayer y las de hoy. Pamela, bienvenida, buenas noches. Buenas noches con todos, mucho gusto, qué lindo volver a estar con ustedes y poder compartir todo lo que es el maravilloso mundo de los macarons, algo que está de muchísima moda, que está en plena boga. El día de hoy vamos a aprender, vamos a continuar con lo que ya habíamos visto el día de ayer. Nuevamente me voy a apoyar en lo que son diapositivas. Entonces, en este momento voy a empezar a compartir mi pantalla, por favor. Recordemos que las preguntas las podemos realizar después para tener toda la oportunidad de poder contestarlas. ¿Sí? Bueno, empezamos entonces. Como ayer habíamos hablado, los macarons son galletas de dulce, básicamente, las cuales empezábamos con la preparación de la unión de huevos, de claras de huevo, harina de almendras y azúcar micropulverizada o azúcar impalpable. Acá, el día de ayer habíamos hablado de las propiedades nutricionales que tenían las claras de huevos, nuestra harina de almendras y el azúcar micropulverizado. Algo que es muy importante es reconocer los merengues que tenemos. Tal vez para no todos es algo perdón. Un momentito que se me colgó. Bueno, estamos acá. Bueno, vamos a empezar con lo que es un merengue. No para todos, tal vez es muy similar este concepto, ¿sí? ¿Qué es un merengue? Simplemente es una preparación aireada. Es la unión de las claras con el azúcar que se oxigenan y producen un merengue. En el mundo de la pastelería tenemos tres tipos. Tenemos un merengue francés, que es un merengue francés o suizo, un merengue francés o frío, el cual simplemente se realiza uniendo claras de huevo y azúcar y se baten al mismo tiempo. ¿Hasta qué punto? Cuando llegan a punto de pico. Como lo conocemos, levantamos y como ustedes pueden observar en la fotografía, ahí tenemos una muestra de cómo es un pico. ¿Por qué se le dice pico? Porque tiene un pico del oro. Es muy similar la forma. Es por eso que le dimos o adoptó este nombre. ¿Sí? De ahí tenemos un merengue suizo que consiste, de igual manera, todos parten desde el mismo concepto de la unión de claras y azúcar. La diferencia es el método de preparación. En este caso tenemos el suizo que se lleva a baño María, se calientan, llega a 50-55 grados. Hay muchas personas, bueno, puedo decirlo, la experiencia siempre es lo que nos va a hacer cambiar un poco nuestro método. Hay personas que sí lo hacen de una manera más tranquila, lo hacen a baño María, llegan con sus claras a 55 grados, de 45 a 50 grados, y de ahí lo ponen a batir inmediatamente. Pero hay otras personas, en mi caso tal vez, lo hacemos directo, a fuego directo. De igual manera, emulsionamos y hacemos que las claras y el azúcar lleguen de 45 a 50 grados centígrados. Ahí ponemos a batir. ¿Hasta qué punto bato? De igual, cuando ya perdió totalmente la temperatura, es decir, está frío. Y adicional, podemos ver que tiene un color claro, tiene un color blanco muy intenso, tiene brillo y es resistente. Y por último, tenemos al merengue italiano, que es de igual manera. Azúcar más claras batidas. La diferencia es que empezamos como un francés, batimos el azúcar, batimos las claras con un pequeño porcentaje de azúcar hasta llevarlo a punto de nieve. La diferencia es que vamos a incorporar un almíbar que va a llegar de 118 a 121 grados. No todos a veces tenemos un termómetro en casa. Entonces, ¿cómo voy a saber? La prueba del caramelo. Tengo un vaso de agua fría junto a mí y mientras se va haciendo mi caramelo, eso sí es muy importante que mientras hacemos el caramelo con una brocha, vayamos quitando las burbujas y evitando que se azucare los
filos de nuestra olla donde estamos realizando el almíbar. De esta manera, con una cucharita cojo, levanto una gota y voy lanzando directamente en el agua. Ahí voy a poder ir midiendo la textura que tiene. Sí, puedo ver, yo le digo inicios de bola suave, es decir, que yo cojo entre mis dedos y ya puedo empezar como a formar una bolita. Ese es el punto perfecto para yo incorporar a mis huevos, a mis claras ya batidas. ¿Cómo le ayudo a las claras a tener mejor textura? Suelo hacerlo utilizando una pequeña pizca de sal o una pequeña pizca de cremor tártaro. ¿Qué es esto? Un estabilizante. Me va a ayudar a que la estructura, a que el oxígeno que introduje no vaya a bajar tan rápido y se vaya a mantener. Entonces, el merengue italiano agrego a punto de hilo fino, de igual manera, dejo batir hasta que veo las mismas características anteriores. Es brillante, tiene un blanco intenso y forma un pico muy, muy resistente. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los tres tipos diferentes de merengue. Yo, a experiencia, yo prefiero trabajar con un merengue italiano. Debo recordarles que cada uno es dueño de probar y ver qué receta se adapta mejor a cada uno. Yo a mi experiencia les recomiendo el merengue italiano. He tenido muchas pruebas, muchos errores, porque así aprendemos y así perfeccionamos nuestra técnica. Y para mí el merengue italiano es con el que mejor resultado he obtenido. Bueno, vamos a empezar directamente como ya preparamos un macarrón. Primero, es muy importante tener un correcto mise en place. ¿Qué es un mise en place? Es la puesta a punto. Es tener todos mis ingredientes listos porque no voy a estar preparando y voy a correr por una cosa, me voy a mover por otra cosa. No, es muy, muy importante que ustedes tengan todo muy bien organizado, todo pesado e inclusive tamizado. ¿Sí? Allá nos habían dicho que si es importante tamizar la harina, sí. ¿Por qué? Porque quitamos sedimentos que pueden venir dentro de la harina, tal vez una grumosidad mucho más grande de las almendras y también incorporo aire. De ahí voy a tener unas claras envejecidas. Es importante, bueno, hemos trabajado y hemos probado con las claras de 1 hora, de 2 horas, de un día antes, y sí, tiene mejor resistencia. Pero si es que no tuve la oportunidad de guardar las claras, pueden hacerlo durante 1 hora a temperatura ambiente, obviamente no esté caliente para que no prolifere una contaminación y podemos empezar a trabajar. De ahí vamos a hacer nuestro merengue italiano, como ya lo habíamos indicado, y empezamos. Parte de nuestros utensilios voy a necesitar que tengamos un silpack o un tapete antiadherente. No recomiendo mucho el papel mantequilla porque no tiene la misma porosidad y no seca de la misma manera y a veces se pegan. Entonces es por eso que recomiendo un silpad o un tapete. Aquí va un tip o un secretito. Tal vez no todos tenemos la posibilidad de tener un tapete con los circulitos ya dibujados. Simplemente cogemos y lo hacemos nosotros a mano y los silpack son casi transparentes, entonces podemos trabajar en base a ellos debajo y dar la forma redonda que queremos trabajar o en el caso de querer personalizarlos. ¿Sí? De ahí vamos a tener una manga desechable o de silicona. ¿Por qué no de tela? Porque se queda dentro del material, se va a quedar residuos. Tenemos mayor cantidad de posibilidades de una contaminación cruzada, de que nuestro producto no salga en óptima calidad. Entonces es por eso que recomiendo una manga reutilizable o una manga de silicona, que ahora las conseguimos en cualquier lugar y una boquilla lisa. Personalmente trabajo con una boquilla N803. Tenemos variedad de infinidad de tamaños, dependiendo de lo que siempre. Tienen que saber qué es lo que ustedes quieren hacer, qué tipo de macarrón, qué diseño, qué decoración le van a querer dar. También lo podemos conseguir como número 10. Depende del lugar donde vayamos a comprar y la marca que estemos utilizando. Adicional, vamos a trabajar con un horno precalentado, en este caso a 150 grados, sin ventilación. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos nuestra harina tamizada,
vamos a volver a tamizarla con la unión del azúcar. Vamos a tamizarlas juntas para que se vayan a ir incorporando. De ahí yo ya voy a tener mi merengue listo y voy a tener adicional un bowl grande, voy a tener una espátula de goma. Me gustaría que me cuenten, que me vayan escribiendo cómo la conocen ustedes. Yo he oído que le dicen mentirosa, que le dicen la chismosa. Hay muchísimos nombres que le dan a las espátulas de goma. Entonces sería muy, muy interesante para saber cómo ustedes también las conocen. Vamos a tener esto y como ya había dicho, tenemos nuestro horno precalentado. Si vamos a usar un horno de convección, la temperatura de precalentado va a ser de 175 grados centígrados. Y si es que vamos a utilizar un horno convencional, vamos a tener que vamos a hornear a 200. Voy a precalentar a 200 y voy a hornear a 150 de 160 grados. De igual manera, siempre como recomendación, a mi punto de vista, por favor, apaguemos todo lo que son ventiladores para tener un mejor secado. Aparte de eso, consideren que si es que tiene ventilación, tal vez nuestro macarrón no sale recto, sino va a salir inclinado. Es por eso que doy esta pequeña sugerencia. Ahí podemos ver, tal vez, aquí algo que yo quería mostrarles, no para todos es muy fácil el cargar la manga, ¿no? Entonces, eh, bueno, utilizamos nuestra mano, cubrimos la manga acá y nos sirve como un vaso. Aquí podemos ver en la imagen que hacemos exactamente lo mismo con un vaso, una jarrita, un contenedor. Ahí tenemos una manga que está directamente en la boquilla, pero ahora hay el portaboquilla que me permite cambiar el tamaño mientras mantengo la misma masa dentro de mi manga. Eso simplemente es un secretito que podemos hacer para evitar ensuciarnos y evitar todo lo que puede dañarse. Acá vamos a elaborar. Empezamos, ya tamizamos 3 veces nuestra harina, ya la tamizamos en conjunto con el azúcar impalpable y vamos a colocar en el bowl que habíamos pedido, vamos a colocar nuestro merengue. Empezamos colocando un poco de la harina que tengo. Es muy importante. Muchas de las recetas, si ustedes pueden escuchar o han tenido la oportunidad de preparar o de leer, te recomiendan que pongas la harina con las claras de huevo adicional, pero yo no lo recomiendo porque tiende a hacerse grumos. Entonces es como un pastel, lo vamos a hacer uno a uno, alterno harina y alterno claras. Alterno harina, alterno claras. Así evito que se hagan grumos. No voy a tener no voy a tener un grumo donde va a tapar mi boquilla ni nada. Es mucho más fácil. En este punto puedo agregar el colorante. Recomiendo en gel, lo recomiendo en pasta y también en polvo. Un color intenso, recordando que dependiendo del horneado puedo perder 1 o 2 tonos y estamos listos. También aquí puedo agregar esencias. No voy a utilizar una cantidad excedente de una esencia porque recuerden que la adiciono líquido y voy a cambiar totalmente la estructura y va a hacer que mi secado no sea rápido y mi horneado menos aún y no voy a obtener un macarrón perfecto, no voy a tener un buen pie, no va a tener una buena cúpula. Entonces, de esta manera prefiero y utilizo una esencia fuerte, 1 o 2 gotitas, que sea el sabor. Si es que yo quiero hacer varios colores, simplemente preparo una sola mezcla y después la voy a separar en diferentes tipos de bowls y ahí también puedo empezar a dar color. ¿Cómo, cómo puedo saber cuándo está? A ver, algo muy importante es que al momento de integrar todos los ingredientes, ustedes lo hagan de una manera envolvente. La manera envolvente es sujetar mi bowl y girarlo al revés. Mi mano hacia la derecha y mi otra mano hacia la izquierda. O sea, se van a encontrar. Es un movimiento circular donde yo voy a empezar a integrar los ingredientes. No voy a bajar la cantidad de merengue, no voy a perder el aire, pero voy a integrar todo de una manera completa. En este punto, yo puedo ver que ya todo se unió, mezclé todo, los filo, recojo y veo que tengo una masa. ¿Cómo compruebo? Levanto y va a caer a manera de cinta. Voy a ver que empezó a caer y a caer a manera de cinta y está lista mi masa para poder llevar a poner en un silpack y llevar a secar y después a hornear.
¿sí? En este momento, entonces, al tener una masa homogénea, como les había dicho, vemos que tenga a manera de cinta. Aquí podemos ver una imagen de, como les había dicho, si es que yo no cuento tal vez con un Silpack que tiene ya los dibujos, ahí abajo utilizamos un papel, pusimos un papel debajo donde yo puedo ver y me sirve de guía para que todas mis galletas sean del mismo tamaño, porque tienen que ser, como se van a unir, tienen que ser iguales, tienen que ser del mismo tamaño. Y de igual manera, si las voy a empacar o si las voy a entregar, no puedo tener un tamaño grande, un tamaño pequeño. Dependiendo, obviamente, también de lo que voy a hacer y dónde los voy a servir. ¿Sí? Ahí empezamos, como les había dicho, cargamos nuestra manga y empiezo a poner. Realizamos esto, dejo un espacio de 3 centímetros o de 2 dedos de diferencia, porque recuerden que tiende a abrirse un poco. De ahí, un consejo, cuando acaban de poner todos sus macarons ya en el Silpack, cogemos y levantamos la lata y hacemos como unos pequeños golpecitos en la parte de adelante y en la parte de atrás. Para los que tal vez han trabajado en chocolatería, saben que siempre hay que sacar las burbujas para que quede totalmente lisa nuestra estructura. Exactamente pasa lo mismo aquí con los macarons. Tenemos que dar un pequeño golpe, sacar las burbujas que pueden haber y dejo reposar para que se seque. ¿Cuál es el tiempo de reposo, secado o crutage? Dependiendo del lugar donde nos encontremos, ¿sí? Necesitamos un clima seco, templado, puede ser de 30 a 60 minutos. Esto va a depender mucho, ¿por qué? Porque la costra que va a formar me va a permitir que tenga ese crujiente y que al momento de yo comerlo no se me desmorone. Es muy, muy importante esto. ¿Sí? No les digo en la costa tal lugar, tal temperatura y en la sierra tal, porque depende del lugar. A veces no todas las casas son tan calientes, tan húmedas. Entonces, lo mejor es guiarnos de nuestros propios conocimientos. ¿Cómo? Simplemente voy a coger con mi dedo y voy a topar. Cuando yo topo y veo que ya no me queda nada en el dedo, está listo para ser horneado. Tengo ya mi horno precalentado a 200, a 175 y voy a bajar la temperatura a 150 grados. En ese momento yo ingreso ya mis macarons a hornear. Aproximadamente lo voy a hacer de 10 a 12 minutos. Aquí otro secretito. Cuando esté a los 8 minutos, voy a dar un ligero, voy a abrir ligeramente mi horno para que entre un poco de aire frío y salga la humedad que podíamos haber tenido. Esto lo voy a realizar 2 veces y voy a finalizar con 2 minutos más para ya completar el horneado. Entonces aquí obtengo, obviamente, mis 12 minutos, dependiendo siempre de la temperatura de su horno, dependiendo de la temperatura en la que, si es que tengo ventilación. Esto es muy, muy importante. Adicional, ustedes pueden ver, levantan un pedacito del macarrón y ustedes pueden ver como en la fotografía ya tiene un piso. Al momento que ustedes lo van a levantar, va a estar de esa manera, un tanto poroso, pero al sacar, ya saco de mi horno, retiro y inmediatamente retiro el Silpack y lo pongo en una base, en una mesa. Ahí se tiene que enfriar, porque si es que yo lo dejo en la lata, ¿qué va a pasar? Va a seguir cocinándose y va a secarse muchísimo más. Y tal vez puede inclusive quemarse en cierto punto. Entonces aquí ya cuando pasan los minutos está un poco más frío, ¿qué voy a obtener? Un piso brillante, liso y perfecto. Ahí voy a poder observar todas las características que nos brinda un macarrón perfecto. ¿Cuáles son estas? Voy a tener una superficie lisa, no va a tener granos, no va a tener ninguna textura, va a ser totalmente lisa. Voy a poder tener un relleno alineado, me va a permitir que mi relleno al observar esté totalmente lineal y voy a tener un pie recto y perfecto. El pie es muy importante, más fino, pero un pie significa que la temperatura de cocción estuvo perfecta. Cuando es más alta significa que cuando estuvo igual, la temperatura del horno mucho más alta. Choque térmico se levanta mucho más y el pie es mucho más alto. Aparte de eso, podemos ver un interior jugoso, pero no chicloso.
y vemos que el interior no va a estar vacío. No debemos sacar macarrones vacíos. Tiene que tener, obviamente, ahí la masa ya cocida. Vamos a ver los errores comunes. Cuando, como les había dicho, cuando la placa de abajo no tiene falda, no me sale un macarrón, me sale como un suspiro. ¿Es por qué? Porque no reposó el tiempo necesario de secado. Cuando tengo una placa muy arriba y tiene una falda, pero está cruda debajo, significa que la temperatura no estuvo de la manera correcta, es decir, no estuvo equilibrada, no estuvo pareja. Cuando tengo una placa en el medio, significa que tal vez hubo aire o significa que no mi temperatura de igual manera cambió en el momento del horneado. Cuando vemos que totalmente por arriba está roto, está trizado, significa que yo no dejé reposar absolutamente nada y tal vez la temperatura ambiente estuvo muy calurosa, estuvo muy húmeda, entonces no me permitió que seque nada. Cuando tuvo, de igual manera, cuando vemos el cuarteado, tuvo muy poco reposo. Eso nos va a indicar. Y cuando está totalmente lisa, tuvo un reposo correcto y fue perfecto en el orden. ¿Sí? De aquí ya tenemos los macarons, ya los saqué del horno, ya los llevé a enfriar y viene la parte más rica, la parte más divertida, que es rellenarlos. Los rellenos siempre van a variar. Depende de ustedes, de su creatividad y, como digo, a veces qué tan golosos podemos llegar a ser. Porque si a mí me encanta el chocolate, voy a hacer unos macarrones de chocolate y voy a rellenar de chocolate y hacer una explosión de chocolate. Entonces depende mucho de ustedes. Podemos utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance. Vainilla, podemos utilizar frutos secos, especies, podemos utilizar quesos cremas, podemos utilizar crema de mantequilla, crema de limón, podemos hacer capuchinos, mocachinos, depende de todos los gustos. Ahora, como ustedes pueden ver en las imágenes, los macarons también están pasándose al lado de sal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos utilizarlos con sal marina, podemos utilizarlo con salmón, podemos utilizarlo con caviar. Aquí depende de su creatividad, su manera de fusionar la cocina, de cómo ustedes quieren hacer. Las decoraciones. Aquí, como ayer nos habían dicho, ¿puedo utilizar fondant? Sí, aquí hay una pequeña muestra del todo lo que tú puedes hacer. Podemos utilizar, en este caso, como ven, de Mickey Mouse. Aquí, al momento de hacer el Mickey Mouse, cogí y en vez de utilizar un círculo completo, imprimí una figura de Mickey Mouse, la típica cabecita con las orejas, y esa fue mi guía para poder darle la forma. Como ustedes ven, el pantaloncito se cogió, se recortó fondant del mismo tamaño y se puso las decoraciones. Yo obtengo unos hermosos macarons de Mickey Mouse. También puedo utilizar grajeas, puedo utilizar chocolate, puedo utilizar nácares metalizados, dorados comestibles. Aquí también la Hello Kitty es una muestra de la unión de una forma, de una figura que yo le di, más un pequeño detalle de fondant o de pasta de goma. Tenemos también los que puedo hacer con glass. Puedo utilizar un glass fluido que me permite decorar. Puedo utilizar chocolates, puedo utilizar perlas, puedo utilizar flores comestibles deshidratadas, como en este caso pueden ser unos pensamientos. Como les digo, depende el 100% de lo que ustedes deseen obtener. Algo que también me parece muy hermoso es que ahora los podemos llevar a vitrinas boutique. Ahora la pastelería se basa mucho en postres estilo boutique, que aparte de ser sabrosos, de tener un sabor delicioso, a la vista son espectaculares, nos llaman la atención, nos motivan a querer comer, a querer más y probarlos solo por su presentación. Acá tenemos una muestra y podemos ver que combinamos chocolate, combinamos una base de caramelo, podemos jugar con lo que deseemos. Acá tenemos de igual manera los de unicornio, que son muy de moda. Tengo una unión, ahí tengo un metalizado, tengo grajeas, tengo perlas. También podemos utilizar marcadores comestibles. Ahora el mundo de la pastelería es tan grande y podemos utilizar tantas cosas que nos permiten hacer detalles verdaderamente únicos. Como pueden ver acá de Winnie Pooh,
Simplemente, de igual manera, utilicé una figura debajo y empecé a darle la forma en color, simplemente en los colores, y los detalles, las líneas las hice después, así fácil y tranquilamente. Es lo mismo como cuando quiero hacer una forma de sandía. Cuando yo quiero hacer un macarrón que tenga diseño directamente, lo puedo hacer en la masa, obviamente midiendo el tamaño que voy a obtener. Y si no, los hago y al finalizar ya los puedo decorar. Como ustedes pueden ver, también nos hicimos como un mini bocadito en la parte de al lado, donde se ve el macarrón con un chocolate, con una frambuesa. Hay infinidad de detalles. Aquí me permití compartir una receta que es muy, muy deliciosa para que vean con ustedes la facilidad de los ingredientes y cómo yo puedo obtener. Vamos a utilizar por lo general siempre, vamos a utilizar polvo de almendras y el azúcar impalpable en mismas cantidades. Voy a adicionar las claras, 90 gramos, y voy a utilizar 90 gramos para hacer mi merengue italiano. ¿Sí? Voy a utilizar un colorante fuerte, color a naranja, y voy a darle el toque perfecto para hacerlo. En este caso, yo lo rellené de ganache de mandarina. Vamos a utilizar el zumo de mandarina. Voy a estabilizar. Para las personas que tal vez no hemos practicado mucho el ganache, ¿cómo se hace? Tengo jugo de mandarina, tengo glucosa, tengo mandarina y tengo chocolate blanco. Mi líquido en este caso va a ser la mandarina con la glucosa. Voy a llevar a fuego. La mantequilla voy a reservar y la voy a tener a temperatura ambiente. Después de esto, cuando mi mandarina, mi jugo de mandarina y mi glucosa llegaron a ebullición, voy a retirar de fuego y voy a colocar el chocolate blanco previamente troceado y voy a empezar a mezclarlo. No en el fuego porque se puede quemar. De esta manera van a observar que toma un aspecto brillante, espeso, muy, muy delicioso. Y van a ver que tiene un sabor delicioso a mandarina. La mantequilla me va a dar este cuerpo que va a sostener, le va a dar el cuerpo a mi ganache, va a hacer que sea brilloso, que al momento de yo comerlo se derrita en mi boca y se una directamente con la base del macarrón, ¿sí? Y para finalizar, ¿cómo voy a guardar mis macarons? Que es la parte más importante. Siempre puedo sacar un macarrón del horno, rellenarlo y servirlo inmediatamente. Es mucho mejor que si es que yo lo hago hoy, lo reservo al otro día, porque coge mejor el sabor, tiene una mejor textura. Pero yo, si es que está en su empaque que ya de presentación, puedo guardarlo en congelación 3 días. Para antes de servirlo, lo saco siquiera un mediodía antes para que no esté congelado, tenga la estructura, tenga el sabor. Congelados en un contenedor preferible de vidrio con una tapa hermética, lo puedo guardar de 3 a 6 meses y de igual manera también puedo guardarlo de 3 días en refrigeración. Estos son los secretos, los tips. No es mayor la ciencia, es un postre, un petit four muy delicioso, muy de moda. Depende de lo que ustedes deseen obtener. Siempre deben saber que ustedes son los que pueden hacer cosas maravillosas. Siempre, como a mí me decía mi abuelita, que es muy apasionada con la cocina, depende de ti el amor que quieras dar en tus platos. Y para mí es esto, es amor y la decoración es más, ¿no? La presentación y el detalle que yo le quiero poner. ¿Estamos aquí listos? Si tenemos alguna pregunta, por favor, me voy a dejar de compartir mi pantalla, mi querido Eddie. Ok, bueno, qué increíble información. Yo en este momento amerita un aplauso para esa chef que nos ha brindado esa información tan clara, tan precisa, Oh, gracias. tan detallada de cómo elaborar un macaron. Es una elaboración simple, pero Reaccionemos. siempre, siempre, por favor,
no se olviden de las recomendaciones que les damos, sobre todo la del día de ayer, que en repostería, en panadería, en pastelería, los procesos, los procedimientos, las cantidades y la técnica no se la puede cambiar. Tienen que cumplir con el procedimiento como se les indica, las temperaturas, y van a poder obtener un resultado muy adecuado y muy profesional. Petit fours, nos dice Pamela en francés, a esas pequeñas cositas deliciosas de la repostería, esos pequeños postrecitos que son muy elegantes y que tienen un detalle muy especial en la parte gastronómica y en establecimientos de renombre o que tienen 5 tenedores, 5 estrellas o boutiques, hotels donde generalmente se acostumbra este tipo de producto. Pues ahora ya lo tienen para que lo puedan realizar en su casa. No necesariamente tienen que ir a un hotel 5 estrellas, ustedes lo van a poder realizar y lo van a poder hacer. Bueno, Que nos Paul, yo envíen creo que fotos, sí, que cómo nos no. suban fotos. Que suban fotos de los Ujú. macarons que hayan elaborado. Sí, sería Podemos, interesante. podemos ver, Paul, que hay una lista de preguntas increíble. Yo creo que desde que empezamos la clase ya empezaron las preguntas, pues vamos a dar paso a Paul para que las pueda de alguna manera ir sorteando y que Pamela nos ayude con su información. Yo tengo unas dos características que en lo posterior ya me permitiré hablar. Paul. Gracias, Pamelita. Te agradecemos mucho primero tu aporte hacia Identidad Gastronómica Ecuador con impartir todos estos conocimientos a alrededor de, bueno, 100 personas que están actualmente conectadas por noche, pero alrededor de casi 500 personas que están tomando el curso como tal de Macaron, ¿sí? Quiero avanzar a las preguntas, pero viendo todo me llevo una gran sorpresa, una linda sorpresa de tener a Marielena Tumami entre la gente que está aquí dentro del curso. Sí, mi querida Marielena, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por haber traído al mundo a esta chef tan imaginativa y muy buena. ¿Sí? Gracias. Mi Pamelita, nos pregunta Evelyn Cedeño. ¿Se le puede agregar saborizantes o esencias a los macarons? Sí, Marjorie, ¿cierto? Evelyn Era Cedeño. Evelyn. Evelyn Evelyn. Cedeño. Perfecto. Evelyn, es muy, muy buena tu pregunta. Como le había dicho, prefiero que utilicemos esencias muy concentradas en sabor, porque si es que yo le voy a agregar una esencia muy, muy líquida o en mucha cantidad, voy a cambiar totalmente la receta y no voy a obtener el resultado. Entonces, mi recomendación es que utilices una esencia con mucho sabor, no una que aparentemente no lo tenga. Sí, estamos. Antonio Rivas nos pregunta, ¿hay moldes para hacer los macarons? Sí, Antonio, te comento. Hay unos que tienen el relieve, inclusive ya viene marcado, yo puedo colocarlo y se fija ahí, ya llega a ese tamaño, no se va a extender más. Hay otros, Silpa, que viene con el dibujo de los círculos, donde este también va a ser de guía. O también vienen en forma de corazón, en forma de estrellas. Pero sí, ya tenemos, vienen listos, muchísimos, muchísimos, Antonio. Puedes buscarlo en cualquier lugar de pastelería, deben disponerlos para que puedas realizarlos. Muchas gracias por Eh, tu pregunta. Pame, aquí hay una pregunta de Fernanda de Jesús y nos dice, ¿cuál es el costo? Y yo me imagino que es bueno darles una información completa de cuál sería el costo de materia prima y posiblemente Exacto. un costo de venta si es que lo quieren comercializar. Un costo de venta al público, exacto. Obviamente, primero tenemos que, para sacar nuestros costos, saber cuánto nos costó cada cosa, nuestra harina de almendras, el tiempo de preparación. Bueno, me imagino que vamos a tener una clase más exhaustiva de costos después, pero aproximadamente tiene un costo de materia prima, está en unos
35 a 50 centavos, dependiendo de dónde conseguí mi harina de almendras. De ahí, costo de venta al público. Hay muchísimos lugares que dependen del porcentaje que desean ganar. Ricky, no sé si tú tal vez, ustedes tienen un costo, nosotros, bueno, los expendíamos la caja de 4 macarons en 3.50. No sé, ustedes tal vez tienen algún otro costo. Gracias, Pame. ¿Cómo estás? Claro que sí. Ahora en el nuevo curso que vamos a dar de administración de restaurantes va a estar este tema de costos, plantillas de Excel y todo el tema. Normalmente el costo va a variar mucho del tema de operación. Cada sitio tiene un costo distinto y por eso es importante que nos acompañen en este curso. Pero por ahí más o menos va. Hoy que está muy de tendencia y se utiliza en el tema de eventos sociales, es importante entender que el costo con empaquetado te incrementa. El packaging siempre va a incrementar el producto como tal. Entonces hay como vender al menudeo, si se lo quiere decir, y el costo baja considerablemente. Pero lo vamos a ver en administración de restaurantes. Sí, sí, estimado Ricardo. Bueno, ustedes se me están adelantando al curso de administrador de restaurantes, por favor. No, no. Esto era una primicia del curso que viene a continuación o al final de todos estos cursos que se están dictando. Y es fundamental que todos y cada uno de nosotros aprendamos a costear nuestras elaboraciones, que sepamos cuánto verdaderamente me cuesta y en qué precio, dependiendo, como dice Ricardo, de la elaboración, del proceso, del tiempo, de los recursos, en cuánto yo lo puedo vender. Para eso hay instrumentos como una receta estándar, que es un formato de Excel, que se les compartirá, se les enseñará a trabajar y ustedes definitivamente aprenderán a costear cada uno de sus preparaciones. Paul. Gracias. Sí, efectivamente, en el curso de administrador de restaurantes, aparte de todo eso, recuerden que vamos a tener todo lo que es marketing gastronómico, marketing digital, todo lo que es liderazgo constructivo en realidad para un administrador que pueda manejar un equipo de trabajo realmente desde un lado de liderazgo, ¿sí? Ya les iremos informando acerca de este curso de administrador de restaurantes que estaremos lanzando muy pronto, ¿ya? Nos pregunta Cecilia Mendoza, nos pregunta, ¿esa base de ganache la puedo reemplazar con cualquier fruta? Sí, lo puedes poner fruta fresca, pero considere que siempre para rellenar el macarrón necesito darle un filo, o como yo digo, un muro de contención, porque si pongo la fruta directamente se va a desparramar. Entonces sí podrías utilizar una crema, podrías utilizar también un ganache de por sí. O sea, siempre créale un muro de contención para que no se salga tu fruta. Puedes hacerlo, pero como centro, dándole un doble núcleo. Muchísimas gracias, Cecilia. Ya. Mayra nos pregunta, ¿el sabor no cambia en congelación? No, al contrario, se hace muchísimo más rico. Los sabores se concentran, toma una textura mucho más crujiente por fuera y por dentro, y se hace más delicada, más dulce. Eso sí, es muy importante que lo conserven en un contenedor hermético para que no se contamine tal vez con el olor de algo más, o el mismo aire le cambia la forma, la estructura del sabor que tiene y el crujiente que debemos comer. Esa es mi recomendación. Guarden, van a probar, van a ver que tiene un sabor mucho más rico, mucho más intenso y nos va a permitir. Permíteme un momentito, Paul, El curso que va a dar, aportar. puedes aprender bien tú para que me ayudes a costear en el local. Dame un segundito, por favor. Diego, permítenos un momentito. Sí, por favor, cualquier pregunta que tú tengas lo puedes hacer al chat, si eres tan gentil, y te daremos paso a la respuesta correspondiente. Pame, sí, en verdad, y para todos los compañeros, amigos que están ahorita escuchando, el proceso de llevar un producto a congelación es sumamente importante. Importante en el producto que yo lo llevo y de qué está hecho ese producto y el contenedor o el recipiente en el que yo guardo ese producto. Tienen que tomar en cuenta que todas las preparaciones que conllevan harina,
¿sí? Harina, huevo. En este caso, como son los productos que nos está indicando Pame, tienen la característica de absorber todo el olor que se encuentra a su alrededor. ¿Qué quiero decir? Que si ustedes no lo almacenan herméticamente, cualquier olor de cualquier producto que esté al lado de este, el macarrón va a tener esa característica de absorber. Entonces, el día de ayer o anteayer, si no me equivoco, hablábamos de fundas plásticas apropiadas para refrigeración y de igual manera contenedores plásticos para refrigeración apropiados, herméticos. Muchas veces nosotros nos asustamos de algunos recipientes, no puedo decir marcas, pero marcas de recipientes que tienen un costo elevado y es justamente porque ese plástico es apropiado para alimentos. No podemos guardar en cualquier plástico, no podemos almacenar, no podemos ocupar cualquier tipo de funda para calentar o cocinar. Entonces, mucho cuidado con esto y la recomendación ya la tienen ustedes. Paul. Listo. Diana Chamorro, mi querida Dianita, muy buenas noches. Nos pregunta, ¿qué marca de chocolate blanco se puede utilizar? Bueno, no creo que podamos dar nombres en sí, pero una muy buena marca, no creo que hacemos referencia a marcas mucho, pero Nestlé es muy buena. Esa marca tiene textura, es consistente, es muy, muy rica. Te la recomiendo esa, Dianita. Aparte es fácil de trabajarla y te va a dar muy, muy buen sabor a tus productos. Perfecto. Hubo un temita que nos preguntaban algunas personas, Pamelita nos decían, en la receta volvió a repetir 2 veces clara de huevo 90 gramos. Exacto, porque como les había dicho, voy a hacer un merengue y voy a utilizar las claras como líquido al momento de incorporar. Unas claras son para el merengue y las otras para poder incorporarlas. Esa es la respuesta. Sí, muchas personas creo que tenían esa duda, entonces es más que nada por eso. La una me sirve de referencia para poder hacer mi merengue y la otra me sirve para incorporar en mi masa. Lorena Ganchala nos pregunta, una vez descongelado, ¿se sirve a temperatura ambiente o hay que calentarlos en el horno? Muy buena pregunta. Te contesto, Lorena. A ver, yo recomendé que los congelen y que los saquen dependiendo del tiempo que estuvo en refrigeración o en congelación, aproximadamente unas 4 a 5 horas. Puedo hacerlo, no sería gustoso para nadie que te sirvan un producto congelado porque no vas a poder comerlo. Entonces, mi recomendación es que si lo tuve congelado, lo saco mediodía antes o si lo tuve refrigerado unas 2, 3 horas para que coja temperatura ambiente y sea blando, sea crujiente al momento de comerlo. Muy recomendable, muy rico es tomarlo con un café, con un expreso. Rompe sabores de una manera deliciosa. Perdón, Pame, sería bueno que les expliques qué pasaría si el macarrón se le vuelve a meter al horno, que es fundamental. Ya, ¿qué pasa primero? Si es que tengo un relleno de ganache, se va a desparramar totalmente, porque el ganache, como habíamos dicho, tiene chocolate. El chocolate al entrar nuevamente en temperatura caliente se desparrama totalmente, se va a hacer líquido. Adicional a esto, va a humedecer totalmente mi macarrón y el azúcar que va a hacer, se va a quemar y en vez de tener un macarrón puedo tener algo durísimo y húmedo, o sea, no va Un a ser desastre. para nada. Sí, no, o sea, Un desastre. perdí todo lo que hice, entonces, preferible temperatura ambiente, quedan deliciosos. Ya, justo Marcos nos preguntaba, ¿al descongelar el macarrón no se baja el relleno, la costra del macarrón? No, va a mantener, pero como dijo Eddie, depende mucho el contenedor, si seguiste el proceso de tener en un muy buen contenedor, donde no ingresó oxígeno, donde no dañó partículas, donde no cambió la textura. Eso es muy importante, es muy fundamental el que la manera de conservarlo sea la adecuada, en un contenedor hermético y no pasa absolutamente nada.
mejor sabor, es como que se añeja, se hace mucho, mucho más rico. Ya. Mayra nos pregunta, no sé, igual ahí Ricky, tal vez si nos puedes ayudar con este tema, ¿sí? Los macarons por sus ingredientes son caros. ¿Qué nos sugiere? ¿A qué segmentación debemos dirigirnos? Y un precio más o menos sugerido, si venderlos por unidad o venderlos por paquetes. Gracias, mi estimado Paul. Bueno, lo que normalmente yo siempre sugiero, cada historia, cada emprendimiento, cada empresa, cada asociación tiene una historia distinta. No podemos hablar de algo que se enmarque directamente en algo. Como digo, yo que hoy por hoy gerencio un hotel, vendemos macarrones por el tema de unidades, que el costo baja mucho más, pero también tenemos empaquetados. Entonces es como un tema de, incluso como un souvenir que tiene el hotel con la marca como tal. Entonces el resultado es que va a depender mucho de lo que quieras hacer como nicho de negocio. Cada historia es distinta y cada historia es diferente. Si es un producto costoso, es un producto que hoy por hoy está de moda, es un producto que está de moda, pero es interesante ya que se está generando un tema de cultura y por eso vemos tantos inscritos en este curso y viene la segunda parte, ¿no? Y es importante recalcar que una vez que ya tenemos este conocimiento como tal de los macarons, va a venir la parte ya práctica. Vamos a invitarles a ustedes a un curso práctico en cada una de sus ciudades para hacerlos como tal y para degustarlos como tal. Pau. Ya, gracias. No sé si ahí puedes igual acotar algo, Pamelita, o continuamos. Claro, depende mucho. Primero depende mucho qué tipo de producto estás expendiendo, cuál es tu menú, cuál es tu carta. Adicional a esto, la decoración, o sea, son muchos factores que, como dice Ricky, hay que verlos. Entonces, más que nada es un producto muy, muy de moda, pero delicioso. Entonces, hay que considerar mucho, esperemos al curso mejor para poder ahí manejarnos mejor con todas estas directrices. Efectivamente. Tiffany nos pregunta, Chef, ¿dañaría la preparación si se usa miel para el merengue? Miel, podríamos intentarlo. La verdad, tendríamos que espesarla, reducirla un poco más, pero de por sí no va a hacerse un caramelo, ¿no? Recuerden que la miel ya tiene su textura, entonces podríamos darle un toque, adicionarle un sabor ligero a miel, más no armar un merengue en base de miel, porque ya sería un turrón en ese caso. Tendríamos un turrón, entonces sería muy, muy duro. Perfecto. Bueno, tenemos una pregunta, bueno, nos dice Galaxy, no sé qué invitado sea quien nos pregunta, pero nos dice, Chef Pamela, si no se tiene silpat ni un tapete térmico, ¿se puede utilizar papel manteca o alguna otra cosa? Papel manteca. Papel manteca. A experiencia no lo recomiendo, el papel tiende a pegarse, entonces no, el papel, el que es como papelógrafo, no. Podría ser el papel mantequilla, que es ligeramente un poco más delicado, obviamente rociándole un poco más de aceite, un poco más de una materia grasa para que tienda a despegarse y pueda realizar un correcto secado. Si es que no tienes ninguno de estos. Igual, es prueba y error porque como no tiene una porosidad tan grande, no permite que forme bien un pie y que tenga una muy buena costra. Entonces, no lo recomiendo mucho. ¿Podemos hacer la prueba? Sí, intentemos y veamos cómo nos va, si es que lo hacemos. Gracias, Galaxy, tu pregunta. Sí, ¿no? Hay muchas preguntas, chicos, de costos, que les agradecemos un montón por sus preguntas. En realidad, como les decimos, este tema lo vamos a ver fundamentalmente en el curso de administrador de restaurantes. No se queden fuera del curso como tal, ¿sí? Ahí vamos a ver todo el tema de costos, inclusive, como les decía Ricky, con tablas en Excel, con procedimientos, con un montón de temas que ahí sí lo van a poder ver a profundidad, ¿sí? Mi querido Eddie, también ahí con Pamelita, no sé si nos pueden ayudar en este tema. Néstor nos pregunta, el chocolate blanco no existe agronómicamente. Es manteca de cacao más sabores.
¿sería mejor solo usar manteca de cacao? No. De por sí, la manteca de cacao es una grasa, no le estás adicionando sabor en sí. El chocolate blanco, como lo habíamos dicho, es la mezcla de manteca de cacao, leche en polvo, dulce, entonces es por eso que tiene este sabor tan delicioso, tan característico. Si solo agrego la manteca de cacao, solo estoy agregando grasa, nada más. Entonces tendría que utilizar un saborizante para que marque la diferencia, pero sería... podemos decir una fresa en base de manteca de cacao, un sabor de ese tipo, más no tendría ya nada que ver con un chocolate. Tal vez algo más que quieras acotarle, mi Eddie. Sí, correcto. A ver, Néstor, tenemos que entender, y yo he notado que tú tienes alguna experiencia en este tipo de aspecto dentro de lo natural, dentro de lo orgánico, y tenemos que entender que no todos los participantes y todas las personas que se dedican a esta profesión tienen el conocimiento que en el caso tuyo lo tienes o has investigado. Comercialmente, nosotros lo conocemos como chocolate blanco, ¿sí? En cierta forma tiene una composición, como acaba de decir Pamela, de manteca de cacao, grasa, leche en polvo, saborizantes, azúcar, y eso es lo que le da la característica especial y fundamental, además de la textura que este brinda al momento que nosotros lo mezclamos con otros ingredientes. Entonces, siempre toma en cuenta este tipo de situaciones que nosotros tenemos que brindar una información genérica y que permita que todas las personas que están vinculadas a este medio la conozcan y que sea la con la que se prepara o con la que se elabora generalmente las recetas que nosotros realizamos. Néstor, te tengo también la contestación del día de ayer a tu pregunta, en la que tú en el chat manifestabas y decías que qué tan bueno o qué tan importante es utilizar el dióxido de titanio. El dióxido de titanio, en cierta forma, por la FDA, la Federación de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, ¿sí? Y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, en sus siglas en inglés, ha completado investigaciones en la que indica que este producto que se utiliza generalmente para colorantes o para dar brillo a lo que es productos dentro de la pastelería, de los caramelos y de los dulces, en lo que es alimentos, porque también se la utiliza para cosméticos, para jabones, generalmente está en la pasta dental. En la parte, en esta parte de utilización, en la parte de gastronomía, hay informes que dicen que no es cancerígeno y que es viable y utilizable, dicho por la FDA y por la Agencia Europea. Pero hay una investigación también en México en la que se empieza a experimentar con el dióxido de carbono, perdón, con el dióxido de titanio de forma industrial, porque en la forma industrial se la pulveriza de tal manera que es tan diminuta que puede afectar en la parte digestiva o en el colon dentro de las investigaciones que están realizando, pero todavía no hay un informe terminado acerca de este aspecto. Entonces, yo creo que todavía, y mientras no tengamos eso, pues hay cómo utilizarlo. Paul. Perfecto. Esteban, mi querido Estevitan, qué gusto tenerte aquí. ¿Existe algún conservante que se pueda usar para que el producto dure más de 3 días en refrigeración y no en congelación? Preservante, no. Es un producto que debemos recordar que tiene huevos. Entonces, al momento de yo darle una temperatura, voy a tratar de estabilizar, ¿no? Tal vez en el momento ustedes podrían usar cremor tártaro, que de por sí ya es un estabilizante. Adicionalmente, es algo que me permite preservar, darle más tiempo de vida vigente a mi merengue. Entonces, en esta manera, podría utilizarlo en el merengue como con cremor tártaro, que es un estabilizante y un alargante de la vida de mis productos. Muchas gracias, muy, muy buena tu pregunta, súper interesante porque muchas personas tal vez quisieran guardarlas por más tiempo, ¿no? Entonces, podemos utilizar el cremor tártaro. Ya. Gracias, Tiffany mi nos querido. pregunta, cuando se trata de un clima muy húmedo, ¿cómo podríamos lograr que el macarons seque correctamente? Me parece súper esa pregunta
porque no todos tenemos el mismo clima, entonces no a todos hay la facilidad. Podemos hacerlo. Voy a precalentar mi horno un tiempo antes. Obviamente mi tiempo se va a alargar un poco, pero voy a poder tener mi horno ligeramente tibio, vendría a ser a unos 40 grados, y voy a meter ahí la lata de macarons. Esto me va a ayudar a que sequen mucho más rápido. Esto es como un secretito que ustedes lo pueden utilizar, porque medianamente sí funciona bien a la temperatura ambiente. Sí funciona muy bien. Entonces, yo les recomiendo, precalienten su horno, lo apagan, calculan que esté a 40 grados, utilizan sus termómetros, meten sus macarrones y van a ver que se secan mucho más rápido para los climas que tenemos un poco de inconveniente. Muchas gracias. Pues estamos ya casi, ya nos hemos pasado en realidad el tiempo. Tenemos muchísimas preguntas aún que responder. Vamos a tratar de responder unas poquitas más. Permíteme, Paulo, una pregunta que logro evidenciar aquí de Viviana Holguín. Viviana nos dice, sí, chef, al momento de empezar con la preparación de los macarons, ¿con qué puedo desinfectar los utensilios para evitar algún tipo de grasa que influye en que se dañe la preparación? A ver, Vivi, tenemos que diferenciar lo que es limpiar y lo que es desinfectar. Cuando tú quieras limpiar un instrumento o lavar un instrumento, pues lo vamos a hacer en este caso con agua caliente y jabón. El agua caliente sobre los 37 grados, que es la temperatura corporal, 38 hasta 40 grados, te permite desengrasar, eliminar todo tipo de grasa o algo que esté adherido al instrumento, y de esa manera lo limpias. Ahora, para desinfectar, entonces ahí podemos utilizar soluciones de agua con cloro o ya soluciones preparadas. No sé si Paul, y con la veña de Paul, y me permite decirlo, uno de nuestros auspiciantes tiene un producto que se lo vende exclusivamente al sector HoReCa, hoteles, restaurantes y catering, que les permite a ustedes, es un líquido que ustedes lo tienen ya listo, compuesto, para que no estén con inconvenientes en mezclas ni en proporciones, y este es un desinfectante. ¿Qué significa? Que elimina cualquier tipo de microorganismo causante de enfermedades al 99%. Entonces, la diferencia entre limpio y desinfectado: limpio, libre de mugre visible cuando lavamos con jabón y agua. Desinfectado cuando eliminamos cualquier tipo de microorganismo causante de enfermedad. Otro tema del curso de administrador de restaurantes, me estoy adelantando, pero son pastillitas que es importante irlas dando a conocer. Paul. Sí, justo. Muchas gracias. Muy interesante tu pregunta, mi querida Vivi en Mocache. María del Pilar Verduga. A ver, no. Perdón, María del Pilar. Justo el tema de nos había preguntado algo acerca de cocina japonesa. Sí, vamos a activar los cursos que hemos dado virtuales, chicos. Vamos a tratar de al menos llegar a algunas ciudades con los mismos. Sí, vamos a tratar de, en algunas ciudades, ya cuando terminemos esta emergencia sanitaria, vamos a tratar de estar con la mayoría de los chefs que nos han dado estos cursos virtuales, acercarnos más a ustedes, estar en algunos sitios donde tenemos ya convenios con alcaldías para poder desarrollar estos cursos importantes, ¿no? Si no es en este año, pues el próximo año de igual manera arrancaremos con muchísima fuerza, ¿ya? Vinicio, mi querido Vini, ¿cómo estás? ¿Se puede usar crema pastelera o chantilly para el relleno? Vinicio, muy interesante tu pregunta. Mira, no lo recomiendo, no lo hagas, porque la crema pastelera y la crema chantilly tienen un alto contenido de humedad, y esto va a hacer que mi macarrón se empiece a derretir. Entonces la parte de adentro va a derretirse y va a quedar totalmente hueca. Es por eso que utilizamos cremas en base a una grasa. Lo que me permite es impermeabilizar y mantener tanto forma, estructura y el sabor. Muchísimas gracias, Vini, por tu pregunta. ¿Ya? Rubén nos pregunta, ¿existe algún tamaño estándar para el macarons? Obviamente depende del lugar. Esto no está preestablecido.
Si es que es un petit four, obviamente, o un bocadito, ¿el bocado qué es? Un solo bocado. Se lo come, entonces vendría a ser de unos 2 centímetros. Pero si lo quiero hacer para un obsequio, lo puedo hacer de 4, de 5. Ahí depende netamente y exclusivamente dónde lo vas a servir, para qué es, cómo lo vas a presentar. Entonces ahí siempre tenemos que considerar eso. No tiene una medida estándar en sí. Ya. Anita nos pregunta, ¿los macarons de sal tienen algún otro tipo de receta? Anita, claro, sí, tienen otro tipo porque utilizamos y empezamos a jugar con los ingredientes, pero eso lo vamos a enseñar más adelante, puede ser en un curso presencial, ahí para que vayamos probando, vamos jugando con las recetas, porque ahora estuvimos con el dulce, que le podemos dar estas variaciones, sí, pero más adelante veremos estas nuevas tendencias en macarrones. Ya. Vamos a tratar de adelantar un poquito, chicos, por favor. Hay una pregunta de Alexandra que nos indica y nos dice, ¿cuál sería la forma correcta para descongelarlos? Creo que ya lo dijo Pame, pero es fundamental recalcarlo para que lo tengan muy presente. Pame, por favor, ayúdanos con esto. ¿Cuál es la forma correcta de descongelarlos? Sí, lo recomiendo a temperatura ambiente, neta y exclusivamente en su propio contenedor. A temperatura ambiente, recordando dónde lo tuve, si lo tuve en el congelador o lo tuve en refrigeración, ahí va a depender el tiempo que yo lo voy a dar, pero neta y exclusivamente a temperatura ambiente. No le voy a dar choque térmico porque ahí voy a perder todas las características por más contenedor. Entonces, mi recomendación es a temperatura ambiente, para que puedan sacar sus productos. Correcto. Ay, ya estamos realmente con el tiempo totalmente pasados, chicos. Tenemos más de 60 preguntas todavía en cola, que realmente ya se nos está complicando un poquito, ¿sí? Bueno, vamos a pedir un poquito a la gente hasta poder encontrar un par de preguntas adicionales y poder terminar. Que por favor nos pongan reacciones. La gente que quisiera tener un curso presencial de macarons como tal, si nos pueden poner deditos, si nos pueden poner aplausos, por favor. Sí, ¿quién quisiera asistir? Correcto. Mientras eso sucede, Igor nos dice, entonces sería mucho mejor solo guardar el macarrón sin relleno. Claro, lo puedes hacer porque a veces si es que vas a utilizar en doble relleno y vas a tener fruta fresca, obviamente la fruta va a perder textura, va a perder líquido, entonces también te puede dañar. ¿Cómo les puedo guardar en una sola tapa? Cojo y pongo la base, mis macarons, encima pongo un papel cera o un papel aluminio y así voy armando una torre hasta cerrar totalmente herméticamente. Muy buena pregunta, Igor. Lo hacemos de esta manera cuando necesitamos alargar el tiempo de vida de nuestros productos. Correcto. Tengo aquí bueno, no está detallado el nombre, Galaxy J8. Buenas noches. ¿Se puede reemplazar la harina o polvo de almendras y con qué se puede reemplazar? Mi querido Galaxy. Sí, el día de ayer habíamos hablado sobre esto, habíamos dicho que podemos reemplazar. Tradicionalmente, la receta es estrictamente con harina de almendras, pero ustedes pueden balancear o jugar con un poco de harina de arroz o también podemos poner un poco de harina de coco. Muchas personas dicen que esto tal vez le da mayor consistencia y evita que no nos vaya a salir bien, pero sí puedes reemplazar por dos tipos de harina. Inclusive yo no lo he probado, sé que hay personas que lo trabajan hasta con harina integral. Entonces, podríamos jugar mucho con harina integral, podríamos jugar con lo que nos había dicho ayer Sacha Inchi, podríamos tener estas variaciones, pero siempre recordando el tener un porcentaje de harina de almendras para no perder totalmente la estructura. Muchísimas Correcto. gracias. Paul. Yo creo que terminamos con Junito más, esperemos. Sí. Qué agradable tener una sesión de clase de estas características donde todos ustedes están muy pendientes, muy puntuales, muy atentos. Es fabuloso la interacción que hemos tenido esta noche. Yo creo que es
meritorio agradecerles a todos ustedes por esa participación, por esa fidelidad al seguirnos y al estar presentes con nosotros en cada una de estas transmisiones de parte de Identidad Gastronómica. De parte de la dirección académica, pues estamos muy satisfechos con el trabajo que estamos haciendo. En estos días, el día lunes fue el día del maestro y nosotros como maestros seguimos formando y seguimos trabajando y luchando para que todos nuestros conocimientos se transmitan. Paul. Listo, mi querida Pamelita. Nos indica Andy. Chef Pamela, en caso de que no tenga el horno con el ventilador, si tengo el horno a gas, ¿cómo le hago para la temperatura antes de hornear los macarons? Andy, no sé si tal vez creo que es uno de mis alumnos en otra institución. Si es que es de él, te mando muchos saludos. Igual ya sé que Galaxy es Alexandra. Qué lindo que nos preguntes muchas cosas interesantes. Un saludo. Ahora sí ya sabemos que eres Alexandra. A ver, si voy a utilizar el horno de casa, de igual manera, si es que no tengo el termómetro, como habíamos dicho ayer, ¿no? Regresamos a lo que hacíamos con las abuelitas al momento de hornear. Voy a utilizar mi temperatura, voy a meter mi mano y voy a medirla. Si es que está muy, muy fuerte, voy a saber que no estoy a unos 180, 150 grados. Entonces, obviamente, voy a tender a bajar la temperatura. Obviamente, ahí voy a tener que jugar con todos mis sentidos. Vista, olfato, voy a tener que estar con el tacto y ahí lista y pendiente. Pero lo mides antes, metemos la mano para poder saber cuando estamos en la casa, lógicamente. Y si no, como ayer nos había mostrado Eddie, buscamos estos termómetros que podemos poner exacto ahí como le está mostrando Eddie, lo podemos utilizar para tener mayor seguridad en una cocina de gas en nuestras casas. Gracias, Andy, por tu pregunta. Nos han pedido muchos cursos nos han pedido la presencia muchas personas en Quito, Santo Domingo, Ambato. En algunas ciudades están queriendo que vayas, mi querida Pamelita. Y lamentablemente se me perdió una pregunta y no le encuentro una pregunta de Shirley Espinosa. No la encuentro, se me perdió por aquí. Perdóname por no poder hacer tu pregunta, pero no sé dónde se me extravió. Mi querida Pamelita, muchísimas gracias. Creo que con esto hemos terminado. No sé qué opinas, mi querido Eddie, porque estamos ya con el tiempo totalmente. Sí, definitivamente, pues el tiempo apremia en este tipo de transmisiones. Hemos logrado ya estar con 1 hora 17 minutos, que es increíble cómo el tiempo se nos va. Casi no lo hemos notado. Gracias a Pamela por esa facilitación de su conocimiento. Como les dije, es una chef sumamente joven, pero con un conocimiento, una destreza y una habilidad en el medio que ella se desenvuelve, y eso es apreciable. Quiero agradecer al equipo de staff de Identidad Gastronómica, que los veo muy presentes aquí. Chef Alejandro Zavala con su chaqueta, Karen de igual manera. Veo por ahí Karen. También a Jimmy, a Paula, el Chef Carrión, todos están presentes. Qué bueno que los compañeros estén aquí acompañándonos en este proceso de formación. Queridos amigos, no nos queda más que despedirnos, agradecerles por su presencia e indicarles que el día de mañana estamos a las 8 en punto en el curso El COVID, antes y después. Una información muy valiosa, muy interesante para ustedes. Ricardo. Gracias, mi estimado Edison. Bueno, primero agradecerte, Pame, espectacular, déjame decirte, espectacular. Una felicitación de todo el equipo de Identidad Gastronómica, yo como director de la escuela. Decirte, espectacular, llenaste todas las expectativas y eso es importante. Por otro lado, también agradecerles a cada uno de ustedes. Identidad Gastronómica sigue trabajando para que no falten este tipo de cursos, para traer los mejores profesionales totalmente gratis a servicio de la comunidad, a servicio de ustedes, como tiene que ser. Gracias, Paul, gracias, Edison, gracias a todo el staff de Identidad Gastronómica que permite cada uno trabajando desde su trinchera y llegar y tener cada día más esta comunidad espectacular. Que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana con un nuevo curso.
Chicos, recuerden que está abierta la posibilidad para que toda la gente pueda enviarnos sus hojas de vida. Pueden enviarme directamente a mi WhatsApp o también pueden enviarnos a nuestro correo electrónico identidadgastronómicaecuador@gmail.com. Pueden enviar para formar parte del equipo de Identidad Gastronómica Ecuador. Tenemos que indicarles cuál es nuestra misión y visión como equipo. En realidad, todo lo que hacemos de esto es mediante un voluntariado para poder capacitar a la mayor gente, al mayor número de personas posible, ¿sí? Si ustedes desean sumarse a esta misión, a este propósito que tiene Identidad Gastronómica Ecuador, chicos, bienvenidos. Las puertas están totalmente abiertas. Les pedimos a todos que nos puedan enviar sus hojas de vida para poder ir realizando. Ricky está ya analizando y revisando todas las hojas de vida que nos han llegado en los anteriores cursos y en este obviamente no puede ser la excepción, ¿sí? Recuerden la plataforma, por favor, estar pendientes del grupo de WhatsApp. Esperamos que ya la plataforma el día de mañana esté habilitada para que ustedes puedan rendir su evaluación y posteriormente descargarse el certificado por la asistencia y aprobación a este curso posterior a la aprobación de la evaluación. Mi querida Pamelita, te doy el paso para que puedas despedirte, por favor. Recuerden que esta fue la última clase de lo que corresponde a macarons. Si desean, vamos a tratar de ver otro curso de pastelería con nuestra querida Pamelita. Y de ahí también les vamos a invitar a los cursos presenciales que pronto vamos a dar en nuestro centro de capacitación. Mi querida Pamelita. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Espero que todo esto haya servido mucho para que puedan mejorar lo que ya deben estar haciendo. Me encantaría que suban fotos de lo que han practicado para que lo posteemos en Identidad Gastronómica, para que vean que nuestros cursos están generando y están mostrando muchísima iniciativa de todos los participantes. Les invito nuevamente a que sean parte de esta gran familia de Identidad Gastronómica. Agradezco también que todos estén aquí. Vi una colega, Priscila Ojeda, muchísimas gracias por estar aquí y apoyar. De igual manera, mi madre. Y muy lindo. Muchísimas gracias. Espero compartir nuevamente con ustedes mucha más del conocimiento que tengo, los secretitos, los tips, con muchos temas. Y muchas gracias. Bienvenidos a la familia de Identidad Gastronómica. Quiero cerrar con un mensajito que nos llegó, que nos indica: muchos saludos y agradecimientos a todos quienes hacen Identidad Gastronómica. Excelente iniciativa. Mil felicitaciones, Chef Hidrobo, Paul, Ricky, por el apoyo a la gastronomía ecuatoriana y la oportunidad a mi chef Pamelita. Este comentario nos manda María Elena. Mi querida María Elena, te mando un fuerte abrazo. La mamita de Pamelita. Chicos, ha sido todo un placer haber compartido con ustedes este curso. Muchas gracias a todos Luis, ustedes. también está Chef Luis Enrique. Sí, por ahí le vi a Luchito, lo vi a Luchito. Luchito desde Loja. Sí, le vi que se conectó al final, mi querido Luchito, solo que tu cámara estaba apagada y por eso no sabía si eras desde Loja, uno de nuestros embajadores en Loja que hace un trabajo espectacular. Nancy Armijos, que también nos acompaña siempre, ¿sí? Chicos, les agradezco mucho. Nos vemos el día de mañana en un nuevo curso y esperamos tenerlos en todos los cursos adicionales. Un fuerte abrazo para todos ustedes y nos veremos.